Hechos 2, 41 al 47. Vamos a volver a esos textos, ¿verdad? Que empezamos el domingo pasado. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Yo lo voy a leer, pero abra su Biblia y manténgala ahí porque vamos a predicar, ¿verdad? Específicamente en el texto, del texto 42, ¿verdad? Pero quiero leer todo para que tengan el contexto. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted estuvo la semana pasada aquí, y si no, pues puede ir a ¿verdad? A nuestra página, está ahí el mensaje. Pero la semana pasada lo que hicimos fue hablar o predicar una introducción sobre estos textos bíblicos. No entramos de lleno a los textos, sino que fue una introducción de lo que íbamos a hablar según, ¿verdad?, estos textos bíblicos, de lo que íbamos a extraer de estos textos bíblicos del 41 al 47. ¿Y por qué lo hicimos de esa manera, hermano? Porque el propósito es que la iglesia entienda, para poder entender estos textos que vamos a hablar, la iglesia debe entender que no solamente hemos sido salvados y redimidos para seguir a Cristo. Eso es parte de la salvación. Hemos sido salvados y redimidos para seguir a Cristo. Pero también, hermanos, cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, también somos añadidos a su pueblo. Eso es lo que yo quería dejar claro el domingo pasado. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo. Amén. Pero en el día de hoy, ¿verdad?, ya vamos a entrar de lleno a los textos. Vamos a entrar de lleno a estos textos. Y lo que yo quiero que veamos a lo largo de varios domingos es cuáles son las cualidades que distinguían a esa primera iglesia. ¿Cuáles son las cualidades, ¿verdad?, que distinguían, según Hechos 2 del 41 al 47, las cualidades que distinguían a esta primera iglesia, hermano? Si usted recordará, la semana pasada yo les dije que esto fue una iglesia que desde el principio, desde su nacimiento, desde su comienzo, causó un impacto en la cultura que vivía. Amén. Esta iglesia causó un impacto en la cultura, causó un impacto en el mundo que vivía. El mundo, la cultura del tiempo, se enteró que había nacido la iglesia de Cristo. Y eso es hermoso, hermano. Es hermoso que de unos simples Galileos, de unos simples discípulos que no tenían quizás mucho conocimiento, mucha letra, hubo una explosión, hermano, con un grupo de personas que hasta el sol de hoy, nosotros somos partícipes de ese cuerpo, de esa iglesia. Mira hasta dónde ha llegado. Y ya, hermanos, sabemos, porque lo hemos hablado bastantemente, que en los primeros versos del capítulo 2, hermano, la característica principal de esta iglesia es que estaba llena del Espíritu Santo. Yo creo que estamos claros en eso. Cuando usted lee el Hechos capítulo 2, los primeros versos, la característica principal era que la iglesia de Cristo estaba llena del Espíritu Santo. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos saber que una iglesia está llena del Espíritu Santo?
¿Cómo podemos distinguir que una iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo? O como dice John Stott en su libro, ¿cómo podemos saber que una iglesia está viva? Porque si el Espíritu Santo está, tiene que estar viva, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo da vida. Y quizás los que llevamos tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y hemos bastantes años en la iglesia, quizás algunos piensen que cuando uno ve los versos de Hechos capítulo 2, esos primeros versos, podemos pensar que una iglesia que está viva es una iglesia que manifiesta o tiene manifestaciones del Espíritu Santo en cada culto. Hay personas que han interpretado eso de Hechos capítulo 2. Una iglesia que está viva es una iglesia donde se manifiesta el Espíritu Santo. Pero hermano, la realidad es que cuando usted lee el libro de los Hechos, el escritor del libro de los Hechos quiere dejar bien claro que la razón principal de que la iglesia estaba viva por el poder del Espíritu, la razón principal es que los hermanos convivían los unos con los otros como un cuerpo. Si usted estudia todo el libro de los Hechos, el libro no va a negar que el poder del Espíritu estaba. El libro no va a negar los milagros. El libro no va a negar los dones del Espíritu, pero la característica principal que va a resaltar el libro de los Hechos es que la iglesia que estaba llena del Espíritu era una iglesia unida, era una iglesia que vivía en comunidad, era una iglesia que se amaba los unos a los otros, es una iglesia que dependían los unos de los otros. Eran un cuerpo. Eran un cuerpo. Así que las preguntas que vamos a contestar hoy simplemente son bien importantes. Son bien importantes. ¿Cuál es la evidencia de la presencia y el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Eso es lo primero que vamos a ver en el texto. ¿Cuál es esa evidencia? Hermano, y eso nos va a llevar a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy? ¿Cuál debe ser esa evidencia? Y si usted lee bien esos textos, hermanos, Lucas escribe y nos habla en esos textos de 4 marcas, 4 evidencias de una iglesia que está llena del Espíritu. Yo solamente voy a hablar de la primera, hermano, hoy, porque yo quiero que usted entienda claramente cada una de ellas. Solamente voy a hablar de una de ellas. Ahora, no quiero que me malinterprete, hermano. Yo no estoy diciendo que estas son las únicas 4 cosas que una iglesia tiene que hacer. Yo lo que estoy hablando es que Lucas lo que va a traer son 4 principios fundamentales. El fundamento, la base donde la iglesia se va a construir a lo largo del libro de los Hechos. Porque yo creo que usted y yo estamos claros que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Amén. Amén. Así que lo que Lucas va a hablar es del fundamento, de principios fundamentales para la vida de una iglesia, pero también principios fundamentales para la vida de cada cristiano, de cada persona que ha decidido poner su fe en Cristo. Así que vamos a ver esos 4 principios fundamentales, hermano, para ver que una iglesia está viva, hermano. ¿Y por qué hablé de la iglesia y de los miembros? Porque una iglesia está viva porque sus miembros están vivos. Yo creo que usted no entendió eso. Hermano, si una iglesia está viva, depende de sus miembros. Depende de sus miembros. Así que la iglesia en sí no tiene vida. La iglesia en sí no tiene vida. La iglesia está viva porque Cristo es la cabeza y porque sus miembros han sido llamados de muerte a vida. Así que nosotros somos los que les damos la vida a la iglesia y Cristo por medio de nosotros le da vida a la iglesia. Así que si una iglesia no proyecta vida, si una iglesia aparenta estar muerta,
¿Usted entiende las implicaciones de eso? Hermano, ¿usted entiende las implicaciones de lo que acabamos de decir? Yo escucho a veces personas decir, miembros de una iglesia, yo llevo toda la vida en la iglesia, escucho a gente, esa iglesia está muerta, está apagada. Y yo, pero es que tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Hermano, si una iglesia no proyecta vida, es que sus miembros no están haciendo lo que se debe hacer. No lo estamos haciendo. Esa es la realidad. Así que estas 4 marcas que vamos a ver durante estos domingos no son simplemente bendiciones que Dios nos da por medio de su Espíritu. No es solamente eso, sino que es también la responsabilidad que tiene todo aquel que realmente ha puesto su fe en Cristo. ¿Y sabe cuál es esa responsabilidad? Trabajar y esforzarnos para cumplir con esos mandamientos. Hermano, no solamente son bendiciones, son mandamientos que debemos cumplir. Así que, dejando bien claro, ¿verdad?, esto que hemos hablado, vaya al texto conmigo, hermano. Si usted tiene la Biblia abierta, vaya a Hechos 2, 41 y 42 y vamos a ir exactamente al verso 42, ¿verdad? Y allí usted puede ver la primera marca, hermano, de una iglesia que está viva, la primera característica de una iglesia que está viva. Dice el verso 42 que la primera característica de una iglesia viva es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la primera y la única que vamos a hablar hoy. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermano. Y quiero decirle, por la experiencia que tantos años en la iglesia, lamentablemente muchas iglesias no entienden hoy lo importante de lo que Lucas está hablando hoy. No entienden la importancia de lo que Lucas está hablando ahí. Hermanos, la iglesia que está viva es una iglesia que está aprendiendo. ¿Usted entendió eso? Una iglesia que está viva es una iglesia que está aprendiendo, es una iglesia que está siendo discipulada. Eso es una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia que estudia las Escrituras. Hermano, una iglesia viva es como dice el Salmo 1:2. Una iglesia viva se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Eso es lo que hace una iglesia viva. Eso es lo que hace un cristiano que está vivo. Se deleita en la ley de Dios. Hermanos, cuando una iglesia está viva, cuando una iglesia tiene al Espíritu Santo, puede decir como decía el salmista en el Salmo 119, verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Amamos la ley de Dios. Y esto, hermanos, debe ser bien importante para nosotros, porque la primera característica que Lucas nos da de este grupo donde nació la iglesia, que recibieron por primera vez vida por medio del Espíritu, la primera característica que nos da es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en aprender, querían aprender. Lamentablemente hoy en día usted escucha ciertos predicadores o ciertas personas que hablan en las redes sobre la Biblia o sobre el cristianismo y dicen que no debemos hablar mucho de doctrina, que los pastores no deben predicar mucho de doctrina, que hay que predicar más del amor de Dios, que hay que predicar más del amor de Cristo, porque la doctrina divide. No sé si usted ha escuchado eso, pero yo lo he escuchado varias veces. No, Calixto, es que la doctrina divide, predica más del amor, porque el amor nos une a todos, ¿verdad? El amor une a todos y podemos tener un ecumenismo entre todas las religiones. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Eso es una utopía. Narnia. Miren, hermano, y es cierto lo que Dios dice, la doctrina divide.
Hubo un hombre que escribió que la doctrina divide. Eso es cierto, pero lo que la doctrina divide es la verdad del error. Eso es lo importante. Sí, la doctrina divide la verdad del error. Por eso es que muchas personas no quieren saber de doctrina. Por eso es que muchas personas no entienden lo que es perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que es aprender la doctrina apostólica. Porque cuando aprendemos doctrina, sabemos cómo debemos servir a Dios. Pero también revela nuestra condición, lo que estamos haciendo mal en nuestro servicio a Dios. Sí, hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar del amor de Cristo, hay que hablar del amor en la cruz, pero si algo Cristo vino fue a dividir de quién eran los falsos religiosos y quién eran sus verdaderos seguidores. Eso está claro en los evangelios. ¿O no está claro? ¿Usted vio a Cristo pasarle la mano a los fariseos? Es más, Cristo confrontó más a los fariseos que a las prostitutas y a los ladrones. Si la doctrina divide, hermano. Hermano, estas primeras personas que se convirtieron en Hechos capítulo 2 eran niños espirituales. Necesitaban ser discipulados, necesitaban ser enseñados. Hermanos, y si todavía eso no te convence, hermano, la misma Biblia enseña que ese fue el mandato que Cristo le dio a sus discípulos. Hermanos, ¿qué dice la gran comisión? Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice el 19, por tanto, ya que toda potestad me es dada, dice Cristo, y como nosotros la iglesia, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Así que vamos con la potestad de la cabeza, que es Cristo. Jesús le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el verso 20. Esto lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas. ¿Usted sabe qué significa todas? Todas. Ok. Pues todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es lo que pasa con la iglesia. Dios no ha estado con nosotros hasta el fin del mundo. Nos sigue con la iglesia. ¿Por qué la iglesia todavía está viva? ¿Por qué todavía predicamos el evangelio? ¿Por qué todavía vemos personas saliendo de la muerte a la vida? Estaban perdidos, sin fe y sin esperanza. Y hoy está transformado. Hoy los vemos transformados por el poder del Espíritu. Porque toda autoridad ha sido dada a Cristo. Y Cristo le ha dado esa autoridad a la iglesia. Pero para que eso se lleve a cabo, hay que hacer discípulos enseñándoles todo lo que Dios ha mandado. Hermano, nadie puede dudar cuando usted lee Hechos capítulo 2 que estos primeros cristianos experimentaron el poder del Espíritu en sus corazones. Se convencieron de su pecado. Usted recuerda, predicamos como 4 o 5 domingos sobre el arrepentimiento. El Espíritu Santo tocó sus corazones. Sin embargo, cuando usted ve estos textos, el anhelo, el hambre de ellos, el hambre que ellos tenían, no era por tener experiencias sobrenaturales. El hambre, el deseo que registra la Biblia, esa hambre que tenían los primeros cristianos, era hambre y deseo por aprender lo que Jesús había enseñado a los apóstoles. ¿Usted no se da cuenta del texto? Ahí no dice que tan pronto creyeron en Cristo. Enséñame cómo estos dones. No. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dijo Cristo? Tenían hambre de la verdad. Y ellos sabían
que solamente el hambre podía ser saciada a los pies de los apóstoles, escuchando y aprendiendo en su corazón lo que Cristo había enseñado. Por eso, a mí me dolía mucho cuando escuchaba personas que decían, Calixto, simplemente es estar lleno del Espíritu, no hace falta nada más. Es estar lleno del Espíritu. El conocimiento mata al Espíritu. Yo no sé si usted escuchó algo en algún momento de eso. Es que el conocimiento mata al Espíritu. Las iglesias comienzan a tener tanto conocimiento y enseñar tanta doctrina que el Espíritu se va muriendo. Eso es antibíblico, hermano. Eso es antibíblico. ¿Cómo tú me vas a decir que si crecemos en conocimiento de la Biblia, el Espíritu se mata? Eso es antibíblico. Cuando ven, hermano, que una iglesia le dedica más tiempo a la enseñanza que a otras actividades, le dicen, esa iglesia está muerta. Así la escriben, esa iglesia está muerta. Muchos van a una iglesia, hermano, y si no cantan de cierta manera, si no hay ciertas manifestaciones, esa iglesia está muerta. La descartan completamente. Ahí no está el Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú estés claro, y si no estás claro, vas a estar claro por la Escritura, y pues si no le quieres creer a la Escritura, no puedo hacer nada más, pero yo quiero que tú estés claro que lo que hace que una iglesia esté viva no es su música, no es cuán duro griten los hermanos en la adoración. Lo que hace que una iglesia esté viva es la enseñanza fiel y pura que está basada en la Biblia. Eso es lo único. Si una iglesia no está creciendo en su conocimiento de las Escrituras, hay un problema. Hay un problema. Porque la Biblia enseña que uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a toda verdad. Hermano, ¿y dónde se encuentra la verdad? La verdad se encuentra en la Escritura. La verdad se encuentra en la Escritura, hermanos. Y esto que voy a decir posiblemente, yo creo que ya bastantes veces lo hemos dicho aquí, hermano. Hermano, la verdad no está oculta en sueños y visiones. Perdona que le diga esto, no está oculta en sueños y visiones. La verdad está en la Biblia, que ha sido inspirada por el mismo Espíritu que te dio vida. Ahí es que está la verdad. Porque aun si tengo sueños y visiones, tienen que ser conforme a ¿qué? Tienen que ser conforme a la palabra. No pueden ser conforme a mis emociones. Así que la única verdad es la palabra. Por eso una iglesia viva es aquella que vive la palabra, que vive la Escritura. Para los primeros cristianos no era suficiente estar lleno del Espíritu. Ellos querían más y más de la verdad de Dios. Tenían deseo, tenían sed por la palabra de Dios. Hermano, y si usted lee Hechos capítulo 2, usted sabe que había un testigo en primera fila que veía eso, y era el apóstol Pedro. Es claro que el apóstol Pedro era un testigo que estaba allí viendo cómo esa iglesia se desarrollaba, cómo esa iglesia tenía anhelo por la palabra de Dios, deseo por la palabra de Dios, cómo esos primeros cristianos tenían hambre por aprender más de Cristo. Y Pedro fue testigo de cómo esa hambre por aprender más de Cristo llevó a que la iglesia tuviera éxito en predicar su mensaje. Porque predicaban a Cristo. Hermano, y si usted quiere ver esto claramente, el mismo Pedro en su primera carta, él viene hablando en el capítulo 1 de la palabra de Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 2 del 1 al 3. El mismo Pedro que vivió lo que yo le estoy diciendo. Pedro le aconseja a los que van a recibir esa carta: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Usted quiere que salga la malicia de la iglesia, que salga todo engaño, que salga toda hipocresía, toda envidia. Hermano, Pedro le está hablando a la iglesia. Esa carta no era dirigida a personas que no eran cristianos, le está hablando a cristianos y le está diciendo: ustedes quieren desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones. Ustedes quieren desechar todo eso. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es un cambio de deseo. Antes deseaba pecar y ahora deseo a Cristo. Deseo su palabra. Y termina diciendo Pedro: desea esto, y dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Usted entendió ese texto? Si de verdad tú has gustado la bondad de Dios, tienes que desear la palabra. Tienes que desear la palabra como niño recién nacido. Los cristianos de la iglesia primitiva pudieron haber dicho: ya que estamos llenos del Espíritu, ya recibimos, ¿verdad?, el Espíritu, ya no necesitamos nada más, el Espíritu nos enseñará todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y es cierto que la Biblia dice que el Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda justicia, pero hermanos, ellos entendían, ellos sabían que aunque habían sido llenos del Espíritu, ellos necesitaban maestros que les enseñaran. Por eso perseveran en la doctrina de los apóstoles. Ellos sabían que Jesús les había dado apóstoles para que fueran los maestros de la iglesia. Pablo lo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, el domingo pasado leímos esa cita. Y Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, le dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué dones, Pablo? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Fue Dios quien le dio ese regalo a la iglesia para edificar la iglesia. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero cuando yo estudié este texto por primera vez me hice esta pregunta: ¿cómo aplicamos eso a la iglesia de hoy? ¿Cómo aplicamos Hechos 2:42 a la iglesia de hoy? ¿Qué debe significar para nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué debe significar para nosotros? Hermanos, y en este punto no voy a ser muy extenso, porque si usted ha estado aquí desde julio, predicamos de Hechos capítulo 1, y este tema que voy a tocar ahora lo hablamos bastante, profundizamos bastante, hermanos. Pero cuando nosotros predicamos sobre Hechos capítulo 1, dejamos bien claro por medio de la palabra que ya no hay apóstoles en la iglesia hoy en día. Si usted estuvo aquí, se acordará de ese mensaje. Si no, lo tengo escrito, se lo puedo enviar si quiere recordarse de ese mensaje. No hay apóstoles en la iglesia hoy en día. Y hay varias razones para afirmar, le dije que no voy a profundizar, pero lo más importante, hermano, sencillo, es que los apóstoles, como eran los 12 apóstoles y como era Pablo, tenían que ser testigos presenciales de la resurrección de Cristo y tenían que haber recibido la enseñanza directamente del mismo Cristo. Eso lo enseña la palabra. Es por eso que en el capítulo 1, que predicamos sobre eso varios meses atrás, cuando van a escoger la persona que va a reemplazar a Judas, Pedro dice en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Ven de dónde Pedro dice que hay que escoger a esa persona? Del grupo de personas que estuvieron todo el tiempo mientras el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y dice Pedro, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No podía ser cualquier persona el apóstol. Tenía que tener esas características. Pero posiblemente alguien escuche esto o lea esto o lo vaya a ver por la internet y diga, pero Calixto, entonces Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo no andó con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús. Permíteme, pero Pablo contesta este argumento en una de sus cartas. Porque si un apostolado fue cuestionado en la iglesia primitiva, fue el apostolado de Pablo. A lo largo de sus cartas. Cuestionaban si él era un verdadero apóstol. Se van dando cuenta, hermano, que no podía ser apóstol cualquiera. ¿Ustedes entienden el punto? Porque si no, no hubieran cuestionado a Pablo. Así que ellos tenían, ¿verdad?, un fundamento para decir o para cuestionar a Pablo. Pero Pablo se defiende en 1 Corintios 15, 8 y 10. Y si usted va a 1 Corintios 15, Pablo aquí describe cómo el Cristo resucitado se le apareció a varias personas. Y él termina diciendo en el verso 8, y al último de todos, hermano, si hay un último, ¿hay algo después? No, ok. Al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y sigue diciendo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que Pablo fue el último apóstol que fue llamado por el mismo Cristo. No hay apóstoles en el día de hoy, hermano. Puede haber ministerio apostólico. Los misioneros, los que llevan el mensaje, porque apóstol significa mensajero. Puede haber un ministerio apostólico, pero no hay apóstoles como los apóstoles de la iglesia primitiva. Ninguna persona se puede decir hoy en día que tiene la autoridad que tenían los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso no es bíblico. No es bíblico. Y nada más usted tiene que estudiar la vida de esas personas que se llaman ser apóstoles. Y perdón, hermano, que le diga esto. Yo sé que quizás usted va a decir, bueno, pero el altar es para predicar a Cristo, sí, pero el altar es también para declarar las herejías que están pasando dentro de la iglesia. Porque mi trabajo es cuidar primeramente a mí, a mi familia y a ustedes también. Tengo que decirle la verdad. Así que Pablo fue el último llamado para un ministerio que Jesús le dio especialmente a estos apóstoles para que pusieran el fundamento, hermano, como el mismo Pablo va a decir en su carta a los Efesios, capítulo 2, 19 y 20, dice Pablo, así, hablándole a los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mira lo que dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermano, yo sé que mi suegro sabe de esto, pero ¿alguien aquí más ha trabajado en construcción? ¿Hay alguien aquí que haya trabajado en construcción? Ok, la pregunta es, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez, porque es el fundamento. Así que Pablo está diciendo que una vez hubo un ministerio especial para los profetas, para los apóstoles, y cuando dice los profetas obviamente está hablando del Antiguo Testamento, pero ese fue el fundamento sobre el que construimos, siendo la principal piedra, dice Pablo, del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la piedra y el fundamento la pusieron los apóstoles y los profetas. Ya no hace falta a nadie más que ponga ningún fundamento. Nosotros como iglesia tenemos que seguir construyendo encima de ese fundamento. Encima de esa roca. Pero todavía
existe la pregunta, si no hay apóstoles, ¿cómo podemos perseverar hoy en día en la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo la iglesia, después que murieron los apóstoles, siguieron perseverando en la doctrina de los apóstoles? Hermanos, aunque hoy en día nadie tiene la autoridad apostólica que tenían los apóstoles de la iglesia primitiva, Dios en su misericordia permitió que todas sus enseñanzas llegaran a nosotros por medio de los escritos del Nuevo Testamento. Obviamente yo no tengo tiempo para dar una clase del canon de las Escrituras y decir por qué esos libros del Nuevo Testamento son los libros inspirados, pero una razón que le puedo dar es porque contiene la doctrina de los apóstoles, que fueron los que recibieron la doctrina directamente ¿de quién? De Cristo. El Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles. Por eso una iglesia llena del Espíritu es una iglesia bíblica y una iglesia que su fundamento es la Biblia, y eso la convierte en una iglesia apostólica. Mire, hermano, si volvemos al texto que leímos ahorita, de Efesios capítulo 4, cuando digo ahorita al principio, ¿verdad? Porque ahorita en otros países es ahora, pero lo que leímos más al principio. En Efesios capítulo 4, si usted recuerda, leímos que en el verso 11 Jesús dio unos regalos a la iglesia. Dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y ya sabemos que tenemos la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y obviamente tenemos a los profetas ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, dice el texto que Jesús nos regaló evangelistas y pastores y maestros. Y déjame decirle que pastores y maestros es lo mismo. Por eso no hay una coma ahí. Que son los que están llamados a seguir predicando la doctrina apostólica, hermano. Y si volvemos a Efesios 2:20, vimos que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, hermanos, y ahora nosotros construimos sobre ese fundamento. Pero ¿para qué? ¿Para qué construimos sobre ese fundamento? Porque Pablo, después de hablar de los regalos que Cristo le dio a la iglesia, en el verso 11, mire lo que dice el verso 12. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué los regalos de Cristo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que Pablo es claro ahí. Por eso, hermanos, es que es tan importante no solo que estemos aquí cada vez que se enseña la palabra de Dios. Es importante, hermano, pero no solamente estar aquí, sino que también es importante que la iglesia se deje discipular, que la iglesia se deje enseñar. Es Cristo quien nos dio pastores y maestros, porque todo cristiano necesita ser discipulado. No hay forma, hermanos, de servir a Cristo correctamente sin ser discipulados. Sí, hermanos, no podemos negar que tenemos que tener una vida de oración individual. Usted tiene que orar en su casa todos los días. Usted tiene que estudiar la Biblia en su casa todos los días, hermanos. Pero necesitamos que alguien nos enseñe. Y ahí habla de pastores y maestros, hermanos. Pero si usted va al capítulo 12 de Corintios, nuestra enseñanza no solamente parte del pastor, parte del cuerpo. Todo el cuerpo debe estar comprometido con la vida de mi hermano. ¿Usted entendió eso? Sí, no, el pastor está diciendo lo de Efesios porque quiere que vengamos aquí a soportarlo todos los domingos y escuchar. No estoy hablando de eso, solamente. Si es parte que usted venga aquí y escuche la predicación. No porque predique Calixto, predique el que esté aquí domingo. Pero también usted necesita de su hermano. Usted necesita de su hermano. Por eso usted va a ver Mateo 18, Gálatas capítulo 6, que hablan de cuando el hermano ve en pecado a su hermano, cómo debe actuar ante ese pecado. Hermanos,
Por eso, si vemos otra vez el texto, dice claramente que el fin es perfeccionar a los santos. Ese es el fin del cuerpo. Perfeccionando los unos a los otros, hermanos. O sea, que si yo he puesto mi fe en Cristo, no solo debo tener una vida individual de relación con Dios, no solamente debo leer la palabra todos los días, ¿verdad? Y tener mi intimidad con Dios diariamente en mi casa, sino que también necesito del cuerpo para crecer en santificación. Y hoy tenemos solamente un pastor, pero creemos que la palabra enseña que una iglesia puede tener más de un pastor. Usted no sabe los pastores que van a salir de ahí. Usted no sabe cuál de esos jóvenes va a terminar siendo pastor de esta iglesia. Porque así era la iglesia primitiva, tenía más de un pastor. Así que no tiene que ver con un pastor en específico, no. Dios le ha dado pastores a la iglesia para edificarla. Hermanos, y si mi santificación depende del cuerpo, y ya he dicho varias veces que la santificación es parecerme cada día más a Cristo, hermano. Esto quiere decir que cuando yo participo con el cuerpo para ser enseñado y discipulado, hermano, esa es la parte más importante de mi santificación. ¿Usted entendió eso, hermano? Hermano, la parte más importante de la santificación es cuando somos enseñados como cuerpo. No solamente los domingos, los martes cuando Jacqueline trae la reflexión, los viernes cuando Yailin está con los jóvenes, cuando yo estoy con los caballeros, Jacqueline con las damas y Suanés está con los niños. Cada momento donde somos enseñados y somos discipulados, estamos creciendo en santificación. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 sigue diciendo en el verso 13, hermano, que esa perfección y edificación por medio del cuerpo, ¿sabe hasta cuándo es? Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque lo más importante de la salvación es la santificación, es parecernos a Cristo. Y termino con esto, hermano. Escúcheme bien. Por eso una iglesia viva es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia apostólica. En una iglesia bíblica no se enseñan mandamientos de hombres, ni se enseña lo que piensa el pastor o se enseña lo que el pastor siente decir. No, se enseña lo que dice la Escritura. Y los que verdaderamente están en Cristo responden a esa palabra porque lo dice Dios. Porque lo dice su palabra. Una iglesia viva es aquella donde sus miembros le enseñan la Biblia a sus hijos. Donde los padres de esa iglesia instruyen a sus hijos en las Escrituras. Eso es una iglesia viva. Una iglesia viva, hermano, en una iglesia viva sus miembros leen y viven lo que enseña la palabra todos los días. Una iglesia viva viene cada domingo, cada martes, cada viernes con la expectativa de que Dios le va a hablar por medio de la predicación y con hambre de querer cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y termino con las palabras de este gran hombre de Dios, John Stott. Él decía, el Espíritu de Dios dirige a su pueblo a someterse a la palabra de Dios. Y cuando lo hace, esa iglesia se renueva con la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que más claro no puedo ser. Pero una iglesia viva tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles en la Escritura. Es la única forma que vamos a crecer. Por eso yo se los digo y los sigo invitando, hermano. Si usted ha puesto realmente su fe en Cristo, usted tiene un compromiso con la escuela bíblica.
Usted tiene un compromiso con la predicación cada domingo. Hermano, si usted tiene trabajo, obviamente, pero si usted puede estar aquí, hermano, a la 1 para la escuela bíblica, a las 2 para la predicación, y usted es cristiano, y usted dice tener fe en Cristo, usted necesita de eso para crecer. Si no, se va a morir espiritualmente. No hay forma. Porque o yo tengo la razón y la Biblia miente, o Dios tiene la razón. Y hermano, esto yo lo aprendí a golpes. Aquel que está allí me pastoreó. Y él le puede decir si yo no lo aprendí a golpes. Yo no le estoy diciendo porque yo he sido perfecto en esto. Yo le estoy diciendo por los dolores de cabeza que le di a aquel. Cuando me decía, tal día, yo no, tal día no puedo, tengo que hacer esto. Pero mire, él tuvo paciencia. Poco a poco las cosas. Pero él no dejó de decirme lo que tenía que hacer, lo correcto que tenía que hacer. Ni porque fuera su yerno. Él era más fuerte conmigo que con los demás. Porque era su yerno. Pero si hoy yo tengo esta necesidad de repetir, hermano, necesitamos volver a la doctrina de los apóstoles, necesitamos vivir conforme a la Escritura, necesitamos ser iglesia. Uno de esos fundamentos los puso él como pastor. Así que la invitación es clara, hermano. Queremos una iglesia viva. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Queremos una iglesia viva, pero una iglesia viva tiene que aprender la palabra del Señor. Tiene que someterse a las Escrituras. Tiene que estar aquí para ser discipulado. Amén. Así que vamos a orar. Usted sabe que siempre terminamos cantando la alabanza. Vamos a cantar otra vez la última alabanza que cantamos, hermano. Como siempre decimos, el altar está abierto. Yo voy a... Roland, pasa al frente. Roland, Mauricio, pasa al frente de la diaconisa. Jacqueline, ¿puedes pasar? Pasa al frente. Ok. Hermano, como siempre hacemos, si usted quiere la oración, ellos van a orar por ustedes. Amén. Así que el altar está abierto. Párense aquí al frente. Párense aquí al frente. Si usted quiere la oración, pase al frente. Vamos a cantar una alabanza, ¿verdad? No tenga miedo. Simplemente, si usted necesita la oración, no se vaya sin ella. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, por favor, que grabes esta palabra en nuestros corazones, Padre amado. Y que salgamos de este lugar con hambre y sed de tu palabra. Con hambre y sed de lo que enseña tu palabra, de la doctrina de tu palabra, Padre amado. Para poder vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos. No conforme a los hombres, sino conforme a ti, Jesucristo. Aleluya. Así que el altar está abierto.